Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Se da cuenta que hoy es el cuarto domingo del año y el primer mes ya está por concluir, hermanos. Ya, el tiempo va que vuela. Una de las cosas que debemos de mantener en mente es que el tiempo a nadie espera. Así es de que lo que vaya a hacer, hágalo. Si se queda pensando, una de las cosas, mire, es en lo que estamos. Que hay muchos que dicen mañana, para venir al Señor. Y ese mañana es posible que nunca llegue. Hoy es el día que hizo el Señor. Por eso es que estamos aquí, hermanos. ¿Okay? Pero déjeme oro y empezamos. Padre Celestial, gracias por este día que nos ha dado. Gracias por su gracia y misericordia que nos da a diario, Señor. Le pido en el nombre de Jesús que usted prepare la mente y corazón de cada uno de nosotros, Señor, para poder recibir de su palabra, Señor. Que penetre y haga la obra que tiene que hacer, Señor. Y con ello mismo, Señor, ponerla en práctica allá para los que han de ser salvos. Gracias por ello le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una de las cosas, mire, un poquito relacionada es que la obra que el Señor hizo, dice para aquellos que han de ser salvos. No dice para todos. Y eso es triste, eso es triste, porque no todos quieren lo que el Señor Jesús nos ofrece. Pero mire, vamos a leer Hechos 3, del 1 al 10. Y dice así, hermanos, Hechos 3, del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y hablar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es curioso, hermanos, que cada vez que el Señor Jesús hacía un milagro, los que presenciaban eso siempre se quedaban asombrados y asustados. Ahora con nosotros, ¿cómo nos sabremos de quedar cuando suceda algo así? Asustados, no. Lo que sucede en este escenario, con el milagro que hacen Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, sirve para preparar el ambiente y corazón de todas las personas que estaban presenciando esta señal. Al igual, se muestra como continuación de la obra que Jesús ya había empezado. Empiezo con el versículo 1, Hechos 3:1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a orar. Eso mismo hizo Jesús en presencia de ellos.
Y ambos miraron señales que asombraron a las multitudes. Para mí, mire, estas escrituras que estamos leyendo ahorita son reflejo de imitación de lo que el Señor Jesús hizo anteriormente. Y fíjese, vamos a Mateo 21. Mateo 21, el 12 y 13. 12 y 13. 21, 12 y 13. Y luego continuamos el 14 y 15, disculpe. Sí, del 12 hasta el 15. Mire, porque ahí nos muestra el Señor Jesús. Pues sí, nos muestra lo que hizo el Señor Jesús anteriormente. Dice así, mire. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero fíjese lo que dice el 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. Ve cómo esto es un reflejo de las acciones de Pedro y Juan, de lo que el Señor Jesús hizo anteriormente. Lucas 19, 48. Dice, y no hallaba nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Por eso, mire, cuando leía de estas escrituras, hermanos, era continuación. Era lo mismo que el Señor Jesús hacía. El mismo ambiente, de que cuando las señales sucedían o milagros, todos quedaban acá, asustados, espantados. Aquí dicen, los muchachos aclamando en el templo. Todos venían a él de alguna manera u otra y lo mostraban con sus acciones. Veamos que no solo vendían palomas. Le comparto esto porque nos muestra ahora la actitud que Pedro y Juan comparten. Juan 2, 14 nos dice así. Juan 2, 14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Eso nos dice que a pesar de que presenciaron la muerte y resurrección del Señor Jesús, aún habían muchos que todavía iban al templo a sacrificar. No tan solo palomas como dice Mateo, sino que Juan también nos dice que tenían de todo clase de animales, hermanos. Aún no cesaba el sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Sí, hermano? Hermano, que todavía no entendían el sacrificio de Jesucristo a la cruz, y ellos seguían haciendo sus pensamientos. Amén. Y aún así, aún siguen muchos con esa creencia, hermanos. Que esperan el nuevo templo, ¿para qué? Para continuar el sacrificio. Leía que el sacrificio de animales no cesó hasta que el templo fue destruido, que fue en el año 70 del primer siglo. Es cuando se detuvo eso. Y hasta ahorita ha cesado. Pero los judíos esperan el nuevo templo, ¿para qué? Para continuar con ese sacrificio. Amén, sí. Hay muchos que no creen que Él fue el Mesías, que vino, que ya vino. Ellos aún lo esperan. ¿Okay? Lo que hacen Pedro y Juan nos muestran que para ellos no hay más necesidad de sacrificios o holocaustos.
han entendido que la ley era para llevarlos a quien habría de perdonar los pecados a través de un solo sacrificio. Mire, en Hebreos 10 nos cuenta de esto. Hebreos 10:1. Sí, Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ve? La ley en sí no perdona los pecados, hermanos. ¿Ve? Entendieron algo muy importante. Nada ni nadie puede perdonar sus pecados, solo Jesús. ¿Ve? Hermano, sí, diga. Tocante el tema de los sacrificios hoy en día, yo vi un video en la Ciudad de México y en otros países, está muy arraigado el sacrificio humano. Ya no es el holocausto de los animales, sino el sacrificio humano de golpearte la espalda, de flagelarte la espalda, de caminar miles de millas para llegar a esa iglesia, y porque es un sacrificio para Dios. Y es una ignorancia de parte de la gente todavía. Mire, eso nos debe de demostrar, hermanos, que hay gente con ese pensamiento de que piensan que el sacrificio de ellos va a ser mucho mejor y propicio que lo que el Señor Jesús hizo por el mundo. ¿Ve? Y esa es la mentalidad que están. ¿Ve? ¿Cómo va a hacerlo? Estamos leyendo que nada ni nadie, puede perdonar pecados, más que el Señor Jesús, por fe en el sacrificio redentor que Él ha hecho por todos nosotros. Así es que no basta que yo me corte una mano para ofrecerla. ¿Qué? ¿Qué gano? Nada. Al contrario, voy a perder porque voy a entregar mi mano. Pero tristemente esa es una realidad para muchos, que piensan que su sacrificio es mucho más grande y mejor que el sacrificio del Señor Jesús. ¿Ve? ¿Qué le vamos a hacer? Más que seguir insistiendo, compartiendo de la palabra, la verdad. ¿Ve? En Hebreos 10:3 nos dice de eso, hermanos. Hebreos 10:3. Y voy a continuar en Hebreos 10, así para que no cambie su... ¿Dónde está? Hebreos 10:3 nos dice así: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Ve? A lo mismo volvían. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Asimismo, ve, como dice usted, pastor, que estas personas se golpean, se mutilan, se hacen todo. ¿Para qué? Para quedar desfigurados nada más. ¿Ve? Porque los pecados les van a quedar. Pero, pastor, pero es que también, como no han leído la palabra, y cualquiera les puede venir a decir, mira, ve y haz esto, vete de rodillas, vayan con las rodillas bien peladas, Sí. y que a mí me hizo el milagro, Sí. su imagen y todo eso, pero eso es lo que el diablo les hace creer. A ver. Al único que debemos creer es en el Señor Jesucristo, para ser salvos de muchas cosas. De todo. El infierno, de la enfermedad, de todo, creer que es la fe. La fe en el Señor, que Él ya llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario, solamente Él. Amén. Así es. ¿Alguien más? Ok. Bueno, mire, solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Mire, en Hebreos 10, ahí mismo, empiezo a leerle en el versículo 8, del 8 al 14. Mire lo que dice. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Ve? Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último.
Eso es Jesús. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ve? Sigo en el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pues después ahí está la respuesta. ¿Quiénes son los que le indican a la gente que por medio de ese sacrificio van a recibir perdón de pecados? Los sacerdotes. La persona que está al frente de la iglesia. ¿Ya? Sí. La culpa es del fiscal, el liderazgo. ¿Ya? Sí. Mire, lo que acostumbra uno es lo fácil. ¿Ok? Lo que menos esfuerzo se tome. Ya si sea que me digan a mí, pues para que resuelvas todos tus problemas, nomás vete de rodillas y aquí hasta tu casa. Ok, ahí voy. ¿Y qué? El problema sigue, hermanos. Pero ve, hasta que no viene uno a la verdad, y yo lo digo por mí, hermanos, hasta que uno no conoce la verdad, que es la palabra de Dios, uno va a seguir con sus cositas. Ve, que a nada nos va a llevar, solo al engaño. Engañándose uno mismo, hermanos, uno mismo. El 12, ok, gracias. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a todo aquel que ha de creer en él, hermanos. Es a través de este acto de voluntad que hemos sido apartados para una eternidad junto con Jesús, hermanos. Otra cosa que debemos de entender nosotros es esto. Así como Jesús es el único que perdona nuestros pecados, Jesús es el único camino que nos lleva a la salvación. No mis buenas obras, no mis sacrificios, es el Señor Jesús, hermanos, debemos entender que es lo que nos lleva a la salvación. Bien. Sigo. Okay. Juan 14:6. Okay. ¿Qué nos dice? Como ve, Juan 14:6. Este es un versículo, hermanos, clave que nosotros debemos de saber ya para este momento. ¿Ok? Juan 14:6 nos dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿qué? Y la verdad, la vida, ¿y qué? Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve? Por eso le digo, Jesús es el único que perdona y salva. Él es el camino. ¿Ve? Ahora, el sacrificio redentor y la resurrección de Jesús es la propiciación para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Ve? Hebreos 9 nos habla de ello. Hebreos 9. Dice así, hermanos, del 24 al 28. Hebreos 9, 24 al 28 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿qué? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ve lo que dice, para llevar los pecados de muchos. Ve, no de todos.
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esos somos nosotros, hermanos. Porque ¿qué dice la palabra? Y si sea que viva o muera, ¿ve? Somos de Cristo. ¿Ve? Continuamos. Hechos 3:2. Hechos 3:2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mire, si viera que cuando estoy leyendo estas escrituras, mi mente se va como, tantas diferentes direcciones, ve, de muchas direcciones, ve, porque mire, hoy en día, esta es la actitud que se ha generado en la gente, de ir y estar así. Persona robusta, fuerte, que puede, ve, pero con esa actitud de que, pobrecito de mí, dame, ve. Y así era la actitud de este hombre, que ya se había acostumbrado a estar así, ve. No conociendo que no tenía más que clamar al Señor, ve. Pero sabe, esto fue, y es curioso, porque la misma ley hoy en día existe, de crear esta actitud de dame, entitlement, que dice, sí, Deuteronomio, me excité. Esto que hacen de llevarlo a pedir limosna, lo hacían conociendo que los que seguían la ley no le iban a negar ayuda, porque eso se había establecido ya, hermanos. Deuteronomio 15, vamos ahí. Deuteronomio 15 del 7 al 11. Sí, Deuteronomio 15, 7 al 11. Mire lo que dice. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Sabe? Que en sí esta ley no tiene nada de malo. ¿Ve? Pero a veces por hacer un bien creamos un grande mal. Y esa es la actitud que uno desarrolla, hermanos. ¿De qué? Ahí dice, dame. ¿Ve, pastor? Pero no solamente por los menesterosos y por los pobres, hasta por un hijo que está bueno y sano. Amén. El hijo tiene la mano y ya no se quiere mover de la silla porque el papá le hace todo. Ah. Le tiene todo. Ya. Extiende la mano para que le dé el remote. Tengo que cambiarlo. Así es, esa es una realidad, hermanos. Es una realidad. ¿Ve? Y por eso digo, la ley misma hoy en día ha creado esa actitud. ¿Ve? Leyó mis notas, hermano.
Tranquilo. Para allá voy, mire. Mire. Las acciones del cojo muestran que para él no había más esperanza que pedir limosna. Pero mire, para allá voy en eso. Continuamos. Hechos 3:3 dice, cuando vio Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Qué? Digo esto. Anteriormente, el Señor Jesús se encontró con personas inválidas. La diferencia fue que estas personas no pedían limosna. Ellos pedían ser restaurados, ser libres. Marcos 1:40 y 41. Mire lo que nos dice. Marcos 1:40 y 41 dice así, hermanos. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Por eso digo, hermanos, que la actitud de hoy en día es la de este cojo. Pobrecito de mí, dame. ¿Ve? Y uno creyendo que está haciendo un bien, está extendiendo el mal. ¿Ve? Amén. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Así es. Sí, claro, ve. Uno también, ve, no puede uno generalizar y decir todos, ve. No. Va a haber necesidad, ve. La necesidad va a existir, ¿verdad? Pero como dice la pastora, uno tiene que discernir, ver la situación. Ve, porque si va a venir uno, hacia usted cayéndose, y dame, ¿para qué cree que lo va a hacer? Para que continúe con ese hábito que lo está atando, ¿ve? So, tiene uno que ver la situación. ¿Ve? Así es. ¿Ve? Otro ejemplo. Mateo 8. Mateo 8. Nomás le voy a leer el versículo 8 y 13. Mateo 8:8. Dice, Mateo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve. Son los inválidos. Estas personas pedían ser restaurados, hermanos, ser sanados, ¿ve? Ser libres. ¿Ve? Y nuevamente le digo, hoy en día las ataduras siguen, porque uno mismo capacita esa actitud de pobre yo. ¿Mm? ¿Ya? Sí. ¿Ve? Y salía del Señor a hacerlo. Como con todos nosotros, ve. ¿Cuándo rechazó a alguien el Señor Jesús? ¿Ve? Cada que venía, Él mismo dice en su palabra, todo el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Ve? Así es de que, ¿qué es lo que nos detiene de venir a Él? El yo. ¿Ve? Yo.
¿Sabe que lo mismo podemos hacer nosotros? Clamar a Dios en el nombre de Jesús, constando que lo hagamos como nos dice la Biblia. De todos podemos ir a Él. Mateo 21, 22, miren lo que dice. Mateo 21, 22. A ver, compártalo. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Amén. Ve. Nos dice otro ejemplo, Marcos 11, del 12 al 23. Disculpe, 12 al 14, y luego me brinco. Marcos 11, 12 al 14. Mire lo que dice, Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nos brincamos al 20, 11, 20, Marcos 11, 20. Dice: y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldeciste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate del mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Continúo en el 24 al 26, hermanos. 24 a 26, ahí mismo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y se os vendrá. Y cuando estéis orando, y esto también, hermanos, es clave, recuerde. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Ve? Esto es clave, hermanos. Que cuando uno ora, a veces dice: Señor, ¿cuándo? Pues ¿qué trae uno aquí? ¿Ve? Hay rencor, hay amargura, ¿ve? Hay enojo contra alguien. ¿Ve? Y se pone uno de rodillas a pedir, a orar y clamar. Nada sucede. ¿Por qué? Porque tiene uno que mirarse a uno mismo. Hechos 3, 4. Continúo, hermanos. Hechos 3, 4. Dice: Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Ve? Pobre de mí, dame. Sabemos que Pedro no le habló para hacerle burla, ya que en ello hay gran consecuencia. Ahora lo que hace, lo hace con intención. Pronto, mire, Proverbios 17:5, mire lo que nos dice. Proverbios 17:5. Dice: el que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor. ¿Ve? Por eso, ve, Pedro no le dijo a este cojo: mírame para hacerte burla. ¿Ve? Sino que lo hacía con intención. ¿Ve? Digo yo, solo puedo imaginar que estuvo atento mirándolos, con la mano derecha extendida para recibir algo. ¿Ve? Para sorpresa del cojo, Pedro no le da, le dice. ¿Ve? Hechos 3:6 dice. Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ve? Pero fíjese, bueno, para allá voy. Aquí podemos ver cómo se cumplen las promesas que recibieron y cómo Pedro pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Una de ellas es esta, hermanos, lo que el Señor Jesús les prometió. Juan 14, 12 nos dice esto. Juan 14, 12. Claro que sí. A ver si no los mareo. Ya, a ver si no los mareo. Juan 14, 12 dice así. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ve? El 26, Juan 14, 26, ahí mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. ¿Ve? Y esto es en parte lo que Pedro ponía en práctica. ¿Ve? Ahora Él nos va a mostrar lo que el Señor Jesús le había prometido, que ellos iban a poder hacer, que nos promete a nosotros también, hermanos. Mateo 9, del 1 al 7. Mateo 9, del 1 al 7. Porque aquí están las palabras del Señor, mire. Dice Mateo 9:1, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué dice Pedro? ¿Ve? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ve, el Señor Jesús lo que empezaba terminaba. Lo mismo hizo Pedro y Juan. Después que hablan al cojo, no se fueron y lo dejaron. Ve, ambos le dieron seguimiento a lo que habían dicho con sus acciones. Hechos 3, 7 y 8. Tomándole por la mano derecha, le levantó. Por eso digo, mire, que cuando el cojo les escuchó, que dijo, lo que tenemos te damos, estaba con la mano derecha así. Ve. Dice, tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Ve? ¿Qué nos muestra Pedro con sus acciones? Pedro no dejó solo al cojo. ¿Ve? Después que le habló, Pedro le ayudó a levantarse. Amén. Y darle ánimo. Usted también leyó mis notas. Y como resultado, el cojo creyó. A través de esto se cumplen las palabras de Jesús y nos muestra lo que nos espera en el futuro del que Isaías profetizó, donde dice que también, pues déjese lo leo, Isaías 35, del 4 al 6. Isaías 35, 4 al 6. Dice, decid a los corazones apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá
y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, ¿qué? El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En un futuro, hermanos, no va a haber más cojo, ni ciego, ni mudo, ni enfermo. Continuamos. Hechos 3, 9 y 10. Hechos 3, 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar y hablar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Digo, aunque las palabras expresan que la gente se asustó, no obstante, el resultado de esta señal fue asombroso. Ve. Mire, y yo vuelvo a lo que he escuchado de aquí también. Que también aquí ha habido señales, hermanos. ¿Ok? Ha habido señales. Y va a haber señales de sanidad. Ve. Pero igualmente, ¿cuántos van a seguir alabando a Dios? ¿Y cuántos solo a través de emoción van a reaccionar? Dice, con asombro y asusto. ¿Qué es esto? Por eso es necesario, hermanos, de que uno siga en la palabra. ¿Ve? ¿Para qué? Para poder afirmarse, para poder nutrirse y para poder seguir, hermanos, sin desmayar. ¿Ve? Porque mire, le voy a decir, hermanos, que uno cree en Dios mientras las cosas salen como uno espera o como uno quiere. A la hora que las cosas dan vuelta y no salen, o llega una prueba en nuestras vidas, ¿qué hace uno? Duda. Decepciona. Exacto. Por eso uno tiene que saber, la palabra entera. Uno no tiene que seleccionar, ser selectivo, que esto sí me conviene, esto no. ¿Ve? Que esto me da gozo, esto me da, ¿qué? Dolor, esto no quiero. No, todo va a venir, es parte del paquete, hermanos. ¿Ve? Pero uno tiene que tener fe y creer que sabe que no obstante lo que suceda en mi vida, que el Señor Jesús es el que me va a fortalecer para seguir adelante, hermanos. Porque su palabra está, hermanos. Dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Por eso es lo que uno tiene que creer, es lo que uno tiene que traer en sí. ¿Para qué? Para seguir adelante, hermanos. Porque nada habla más fuerte que nuestras acciones. Yo digo, por mí, porque cuando uno habla, ¿qué dice? Se me fue la palabra. Cuando uno habla, disculpe, la riega. Ve. Mejor deje que sus acciones hablen más fuertes que lo que uno pueda decir. Ve. Así es de que, hermanos, sigamos, no como el cojo, que pobrecito de mí, sino sabiendo que tenemos un Dios grande que nos va a ayudar. Y no tenemos más que clamar a Él y creer cuando lo hagamos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.